Silvina, bienvenida, muy contenta de este contacto. Gracias a ti, Yorelis, por esta invitación y muy contenta de estar acá y vernos. Sí. Es el primer contacto que tenemos en esto que hemos titulado Voces de la Psicología Política. Quiero presentarles a Silvina Brusino, doctora en psicología, investigadora principal de CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba, directora del Instituto de Investigaciones Psicológicas y miembro de la Comisión Asesora de Gran Área de Ciencias Sociales y Humanas de CONICET. Desde el 2003 dirige el equipo de Psicología Política y ha sido la primera, hay que decirlo, secretaria general de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, presidenta de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento y directora del doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y sus trabajos tratan de comprender cómo las personas se vinculan con el mundo de lo político y cómo el entorno afecta también sus visiones del mundo, sus relaciones sociales y sus comportamientos. Entonces, para todas aquellas personas que lleven gusto de ver este video, la primera pregunta es ¿cómo surge la idea de tener una asociación y articular? ¿Cómo fue esa experiencia de darle forma a esta Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política? Bueno, la verdad es que fue un trabajo bastante más sencillo de lo que parece o lo que puede parecer. Allá por el 2009 yo tomo contacto con colegas de Brasil, Alessandro Soares y el doctor Salvador Sandoval, y allí empiezo como a tener algunos intercambios de becarios y estudiantes y empiezo a sentir como esta conexión, ¿no? De decir, bueno, wow, aparte porque Brasil era un lugar donde había un montón de desarrollos de psicología política, ya tenían una asociación, y ahí se despertó como en las conversaciones el interés mutuo y la preocupación por tener como una mayor articulación. Entonces, a mi vuelta de ese viaje, con el equipo ya en Córdoba, nosotros ya habíamos empezado antes de ese viaje a rastrear qué había en Argentina, a tomar contacto con los colegas de Argentina. Que eso se hizo antes y que a veces uno no lo hace, digamos, uno trabaja en lo suyo, está en lo suyo, pero no mira un poco más allá. Entonces, como veníamos en esta dinámica, empiezo a hablar con los colegas, y ¿qué parece? ¿Qué tal esto de organizarnos? Ahí surge como una primera idea, ¿por qué no nos organizamos primero en Argentina? ¿Pero por qué Argentina? ¿Por qué no? Bueno, así, fue una conversación entre todos, de empezar a dialogar, y rápidamente advertí como esa necesidad de que no era solo del grupo de Córdoba, era una necesidad compartida. Y en marzo del 2011 largamos ese mail que yo mandé a mucha gente, inclusive a ti, Yorelis, de empezar a ver si había, y bueno, y eso ya, el mail llegó a Portugal, llegó a España, llegó a todos los países de Latinoamérica, desde México hacia abajo, y bueno, empezaron a decirme que sí, que bueno, que apoyaban, y justo en julio de ese año estaba el evento de la CIP en Colombia, en Cali. En Medellín. En Medellín. Y Nelson nos invita a hacer un simposio de psicología política. Entonces yo dije, ¿por qué no nos juntamos ahí, ya que está? Y como mucha gente había dicho que sí a mi mail de marzo, dijimos, nos juntemos en Medellín. Y allí fue. Y todo surgió como naturalmente. O sea, ese fue el primer contacto. Ese fue el primer contacto. Yo recuerdo que tú me dijiste, Yorelis, a mí me sonaba extraño, ¿no? Y entonces de Venezuela, y ahí empezamos como a contactarnos, a articularnos, pero luego vino una segunda parte también muy interesante. Así es, porque ahí fue el primero, después ahí nos reunimos, Nelson, que había armado el simposio, pidió un lugar para que nos reunimos, y ahí surge como ya el deseo colectivo. Hagamos una primera reunión. ¿Cuándo? Ya, en noviembre. Exacto. Estábamos en julio, noviembre era ahí, un par de meses. Bueno, Córdoba, y nos reunamos en Córdoba. Yo puedo organizarla, se organizó, se dio todo, mucha disposición, por eso digo, solo había que sentarse a juntar a las personas y ponernos de acuerdo, porque eso se dio naturalmente. A los 3 meses teníamos la reunión de Córdoba programada,
participó gente de todos los países de Latinoamérica. Ahí se empieza a fundar lo que hoy es la asociación, porque ahí se sientan las bases de esa primera o incipiente organización, y se discute estatutos, se discuten reuniones, se discuten estrategias políticas que iba a llevar adelante la asociación, etc. O sea que la cocina fue eso, fue nada más que encontrar el deseo colectivo y sentarse a dialogar sobre eso. Se dio naturalmente después. Resalto esa articulación y ese empuje que tuviste, porque ahí fue donde yo recibí el email y formo parte de la asociación desde ese grupo inicial, que este año cumple su primera década, ¿okay? Y es parte de las actividades que vamos a ir organizando para este año. Entrando en psicología política, Silvina, definitivamente Brasil, Argentina llevan unos pasos adelante en relación a otros espacios de América Latina. ¿Por qué Argentina articula, por qué tiene un desarrollo mayor de la psicología política? Yo creo que en lo que ocurrió en Argentina tiene que ver con la situación histórica y política de Argentina, donde la comunidad de psicología, de psicólogos y psicólogas, siempre se vio interpelada por las sucesivas crisis y eventos políticos que atravesó el país. De hecho, cuando nosotros empezamos a rastrear qué había en Argentina, lo primero que encontramos fue la preocupación por los psicoanalistas sobre todos los eventos políticos previo al golpe militar. Y en la década del 80, cuando ya empieza a hablarse de psicología política en Argentina, y Rodríguez Kaut es la primera persona que en Argentina habla de psicología política, bueno, es el periodo de democratización, pero también es la sistemática y recurrente situación política de Argentina de crisis sociales, de crisis políticas, de crisis económicas, y la comunidad de psicólogos y psicólogas de este país siempre se ha sentido como muy interpelada por esa situación, luchas sociales, tortura, trauma, memoria, acción política, movimientos sociales, digo, es un país con un alto índice de conflictividad, pero también de luchas sociales. ¿Estamos hablando de qué época? En realidad, cuando uno empieza a rastrear, ya en la década del 60 y el 70 empieza a encontrar trabajos de psicoanalistas que no se adscriben como psicólogos políticos o psicólogas políticas, pero sí con fuertes preocupaciones sobre el fenómeno político. Ahí se da una articulación también entre psicoanálisis y marxismo, el freudo-marxismo, que de algún modo canaliza esa línea de trabajo y de preocupaciones hacia el fenómeno político. Después Pichon Rivière, con su psicología social, también con perspectiva más psicoanalítica en su relación y en sus trabajos con Pablo Freire, generan esto de la crítica a la vida cotidiana, o la psicopedagogía de la liberación, que tiene toda una vertiente crítica. Todo eso es previo en Argentina. Sí, y comienza además la articulación teórica, ¿no?, con lo que ha sido la práctica, porque todos estos temas que tú enumeraste terminan conformando el temario de la psicología política, incluso actual. Sin embargo, me lleva a otra pregunta. América Latina también tiene sus procesos y sus movimientos, pero hay otros países que se nos han quedado atrás, donde el desarrollo de la psicología política es muy incipiente o no está tan evidente, o lo que está sucediendo en algunos países de América Latina, incluyendo Venezuela, que está bajo el paraguas de la psicología social, no aparece todavía como un área. Entonces, ¿qué puedes tú decirnos en relación a por qué otros países se quedaron con este desarrollo más atrás? Yo creo que un puntapié importante en Argentina fue cuando el Ministerio de Educación de la Nación, en el 2009, reconoce como una de las incumbencias del psicólogo, o sea, de la profesión del psicólogo, la psicología política, como un área emergente. Eso posicionó y legitimó también de algún modo la psicología política. En el resto de Latinoamérica lo que yo veo es más bien como muchas voluntades dentro de lo que es la formación del psicólogo, digamos, la generación de materias dentro de la currícula de formación. No es algo instalado, instituido, desde la formalización de la formación de los psicólogos y las psicólogas. Yo creo que eso fue importante, aunque aún así no todas las facultades de psicología de Argentina dan psicología política. Argentina tiene cerca de 70 carreras de psicología y solo en 5 se da psicología política, ¿sí? Pero eso dio una legitimidad importante. ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? Y bueno, que no existe ese nivel de formalización de la psicología política.
o te vas a Brasil y lo ves y tiene una asociación, digamos, esos niveles de institucionalización generan y promueven también ciertos niveles de desarrollo del campo. Yo creo que lo que falta en el resto es un poco esa parte de la institucionalización y la formación y la formalización. Y también creo que tiene que ver con los procesos políticos. Creo que yo insisto en esto, o sea, hay situaciones políticas que si bien no escapan a la propia realidad argentina, de inequidades, de crisis y demás, Argentina tiene una suerte de historia de militancia y de lucha social importante. Y eso se refleja en la actividad y en la formación de estas disciplinas más sociales. Para informar a los jóvenes, que es uno de nuestros objetivos, que se entusiasmen, que conozcan el área de la psicología política, ¿cuál pudieras decir tú que son los temas clásicos que se están estudiando ahora en América Latina? Bueno, la verdad cuando uno revisa las agendas que históricamente se han dado a conocer, surgen primero los temas vinculados a la democratización. Después de periodos de dictadura y las consecuencias de la dictadura en tortura, derechos humanos, etcétera, tiene que ver con el periodo de la democratización de los países latinoamericanos. Entonces, la estabilidad democrática, la participación política, el comportamiento de voto, la legitimidad de las instituciones políticas, la corrupción, la comunicación política, los efectos de la comunicación de las redes sociales, hoy por hoy la polarización política, digamos, hoy creo, los movimientos sociales, desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Creo que en eso Latinoamérica tiene una agenda común. Colombia incorpora el tema de la violencia política como tema que hoy, digamos, hay historia y hay actualidad en el tema de los procesos de paz y violencia política, que eso es un componente muy, muy arraigado en la historia de la psicología política colombiana. Memoria colectiva también. Memoria en el caso del sur, ¿no? De Chile y Argentina, el tema de la memoria colectiva. Los retos de la psicología política, Silvina. Uno. Bueno, yo creo que todavía estamos en un estado de 10 años, ¿sí? 10 años. Y nosotros pudimos ver en estos 10 años de asociación que sí impactaron en visibilizarnos, en reconocernos como tal y en crecer. Creo que todavía le falta como un mayor nivel de formalización en esto. Programas de formación de grado, de posgrado, cooperación, otro desafío que nunca pudimos atravesar, que es la cooperación entre grupos, equipos. Tuvimos incipientemente una especie de intento de cooperación, pero no se dio, eso falta. Es verdad, estamos atravesados por las crisis y crisis y crisis y más crisis que impactan sobre lo académico, al nivel de las intervenciones que uno puede hacer, el contar con financiamientos para hacerlo, para trabajar y demás. Pero yo creo que esos son los desafíos. Creo que los desafíos no están ni en las teorías, ni en las metodologías, ni en las voluntades, ni en los cuerpos, ni en las cuerpas de los que realmente quieren y aman esta línea, porque no es una profesión, es un campo multidisciplinar, pero creo que lo que falta es, bueno, las fortalezas de la institucionalización y de los apoyos, digamos. Te tengo dos últimas preguntas muy breves. Acaban de lanzar un libro de psicología política donde vi que tienes una participación importante. Háblanos de tu participación para dejar a las personas que van a ver esta entrevista con interés de buscar esa publicación. En ese libro nosotros contribuimos con un capítulo sobre los procesos de democratización, ¿sí? Cualquiera que haya leído algo que yo haya hecho en la vida de la psicología política, a mí me preocupan los fenómenos vinculados a la ciudadanía y a los procesos culturales en torno a los procesos democráticos. Entonces, en ese capítulo trabajamos sobre eso, cómo la preocupación permanente nuestra es dar un bajo involucramiento político, con baja participación, con un descreimiento importante sobre la democracia, con mucha desconfianza en las instituciones políticas, y eso nos preocupa y nos ocupa en el sentido de, bueno, ¿qué tanto puede afectar eso a que el sistema democrático de pronto se pueda caer o pueda sufrir?
que ya nos pasó. Entonces ese capítulo revisa algunos estudios que nosotros hicimos y también recuperamos, porque esa también fue siempre mi lucha, muchos autores latinoamericanos y muchas autoras, en torno a poder, dado que yo tenía la posibilidad de poder publicar ahí, recoger también las contribuciones de otros colegas de la región, que a veces uno siempre está como recogiendo colegas de otras latitudes o de otros que un países poco más desarrollados. es el sentido también de esta sección Voces de la Psicología Política, ¿no? Pero esta vez le estamos dando voz e imagen. Y finalmente, Silvina, un tema que por supuesto a mí me preocupa mucho, que estoy trabajando también en este tiempo de pandemia, que es salud y bienestar, salud mental y bienestar. Conocemos a la Silvina académica, que trabaja, que dirige un instituto, centro de investigación, que además tienes un semillero de psicólogos políticos ahí estupendo, pero Silvina, más mujer, más persona, más humana. Coméntanos brevemente para cerrar esta entrevista, ¿qué nos puedes comentar de esa Silvina? ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿Cómo cuidas tu bienestar? ¿Qué cosas complementan tu mundo? Bueno, históricamente, o sea, desde que soy muy, muy pequeña, yo tengo como una gran capacidad, habilidad, y también he estudiado plástica. Entonces, todo lo que es pintar, dibujar, pinto mucho. La pandemia me ha traído otra vez, porque eso había estado ahí en suspenso, porque la vorágine del trabajo y qué sé yo, bueno, uno va dejando a veces las cosas que a uno le agradan. A mí pintar me aísla de todo malestar y me genera una sensación así muy positiva. También la restauración de muebles, me encanta arreglar todo. En casa todo lo que se rompe lo arregla Silvina. Desde la electricidad, el cuerito de la canilla cuando se rompe, alguna albañilería, pintar, todo lo que se rompe en esta casa lo hago yo. Me encantan las herramientas, tengo montones de herramientas y todas las herramientas que hay en casa son mías. Pero eso no lo sabíamos, qué maravilla. Sí. Qué bueno. Taladro, sierra, todo lo que te O sea que todo el tiempo de pandemia lo aprovechaste muy bien para poner la casa al día, para... Absolutamente. Silvina Bricolage, más o menos. Sí, siempre. Y nada, en una época donde fui a estudiar a España cosas académicas, hice 2 años de restauración de muebles y acabados, o sea que tengo una buena formación en lo que es la madera. Me encanta la madera, he construido muchos muebles también. A lo largo de mi vida he construido muebles, ¿eh? O sea, en casa hay varios muebles. Bueno, pero me alegra entonces haberte hecho esta pregunta, porque descubrimos una arista inmensa de una académica. Me gusta que las personas tengan esa otra visión de nosotros, que no somos la simple investigadora, ¿sabes? Con los lentes y tal, sino que nuestro mundo se rodea y se enriquece de otras cosas. Así que muchísimas gracias, Silvina. Comencé con tu presentación y cierro con la mía. Yo soy Yorelis Acosta, he asumido la nueva Secretaría General de la Asociación Ibero-Latinoamericana para el periodo 2020-2022 y estoy en la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Yoreli. Un beso y un abrazo enorme para todos y todas.